el tema yo no lo pretendo plantear todo y que posiblemente se hable de lo que aquí se ha llamado el derecho a decidir, pero que no es otra cosa que hacer un referéndum de autodeterminación, y lo más seguro que lo sacaremos. Yo no pretendo llevarlo por allí. Yo lo que quiero hacer es similitudes entre la extinta Yugoslavia y los conflictos de baja tensión tenemos aquí en España, ¿no? Por un lado, todos sabemos que esto es volátil, que estamos 300 años unidos, pero después de golpe y porrazo, lo que era un territorio ya deja de llamarse y se convierte en otro. Es como la empresa, por épocas va de evolución en la microempresa, el micro, y después otra época va el macro, ¿no? Y yo creo que en sí es así, ¿no? Porque si todos miramos historia atrás, los catalanes hemos sido occitanos. De hecho, la lengua catalana es una lengua que entronca con la occitana y que con el paso del tiempo se ha ido produciendo lo que hoy llamamos Cataluña, al igual que Castilla, ¿no? Con los celtas, con los godos y todo eso, más bien los visigodos, ¿no? Yo me voy a referir, yo hace unos 10 años ya me empezaba a hacer similitudes de si España podría llegar a convertirse en podría desarrollar el mismo proceso de desintegración que se produjo en la extinta Yugoslavia, ¿no? Y ahora, en un tiempo aquí, creo, con menor intensidad, pero que se dan unos hechos que son bastante parecidos, ¿no? Por un lado, no solamente en España, sino también aquí dentro de Cataluña, ¿no? Por un lado, el conflicto yugoslavo empezó en sí cuando una parte pequeña de Croacia, ahora el papel lo tengo allí, Paquita, si me lo puedes dar, se separó en sí de Croacia, creando una república que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces, a posteriori, lo que eran los... No. El conflicto yugoslavio estalló en Croacia. En Croacia hay una pequeña república, que ahora saldrá Pedro, te lo diré, que era 50% de serbios y 50% de croatas, que se independizó. Acto seguido fueron los eslavos, Eslovenia, que por cierto Yugoslavia, en su toponimia del nombre, viene de eslavos, y apareció el conflicto de Croacia, Serbia, Montenegro, Kosovo. Aquí en Cataluña, si lo miramos, el Valle de Arán también reclamó una especificidad diferente a lo que es el resto de Cataluña, ¿no? No llegando a solicitar la independencia ni nada, pero sí que cuando Cataluña, el gobierno de Cataluña, no Cataluña, solicitó hacer una consulta, un referéndum, una cuestión participativa, como se le quiera llamar, en definitiva, un referéndum de autodeterminación, los araneses también dijeron: alto, nosotros también queremos decidir sobre nuestro futuro, porque en cierta manera no nos sentimos tampoco como catalanes en sí, ¿no? Aranés no es catalán. Yo es que no voy a hablar si uno es, si no es, simplemente estoy intentando hacer una parte objetiva. Yo tengo mi posición, pero intento dejarla al lado, pretendo ser lo más... No digo lo que dicen ellos. Mira, no digan nada. Luego, claro. No sé, es difícil porque se me pierde el hilo. Máxime cuando yo no llevo papeles que vaya leyendo filparrancas. Se me va cortando, se me va el hilo. Volviendo al tema, aquí en España tenemos un señor elegido democráticamente
por un gobierno elegido democráticamente, pero que tiene su partido, tiene unas reminiscencias que están en una, no voy a decir en una postdemocracia, pero que va muy justo de democracia, como es el gobierno del PP, ¿no? El conflicto de Yugoslavia, recordemos que fue en sí generado por Milosevic, cuando, como he dicho, la región croata de Krajina se separó de lo que era Yugoslavia, ¿no? Que a posterior fueron las declaraciones de independencia, unilaterales, por cierto, de Croacia y también de Eslovenia, ¿no? Ante un señor que negacionista, como era el Milosevic, y ante un señor que no es que sea negacionista, pero que deja las cosas que se pudran, nos encontramos aquí en España también con unos conflictos que salieron, se le puede llamar, vamos a poner, conflictos entre comillas, porque no lo son, pero que sí que de cierta manera aquí en Cataluña empiezan a haber dos bandos, ¿no? Entre los amigos todos dicen, no, la sociedad catalana no está partida, no está dividida, porque todos hablamos. Bien, hablamos entre amigos y sabemos que la amistad está por encima de las ideas políticas, pero a una persona que piensa diferente a nosotros, que no la conocemos de nada, la miramos despectivamente, porque es del otro bando. Y eso está sucediendo. Sí, es cierto. Está sucediendo, ¿no? Entonces, yo personalmente considero de que lo que está planteando Cataluña no es nuevo. Aquí en la península, los primeros independentistas, y también fueron, en cierta manera, por algo parecido, bajo lo que ellos creían, a lo que demanda Cataluña, fueron precisamente Castilla. Castilla, a finales del reinado de Isabel, tenía un conflicto muy grande con el reino, puesto que los que realmente tributaban las guerras del señor Fernando, o sea, la conquista de Granada y otras instancias, precisamente eran los castellanos, porque se da la casualidad que la industria de aquel entonces estaba en Castilla. Los reinos de Aragón eran pobres de solemnidad, por lo tanto aquí no se recaudaba. Esto lo tenían pues como unas posesiones, en cierta manera, ¿no? Y el movimiento comunero, que en sí era de independencia, de que se quería salir de esa alianza de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, pues fueron el primer movimiento que da una similitud a lo que se escucha de que en Cataluña pagamos muchos impuestos, que después se revierten en otros lados, y aquí en Cataluña pues no queda nada, solamente pagamos, ¿no? Con lo cual si miramos la historia, si estudiamos la historia, vemos similitudes en los actos de aquí, ¿no? Porque yo dije, coño, pues si esto es lo que se está pidiendo en cierta manera en Cataluña, cuando entró Carlos I y V de Alemania, se encontró el marrón de los comuneros que querían, vamos, que se le alzaron el brazo porque no lo querían y no querían ese reino, ¿no? Y en cierta manera aquí ha pasado en cierta manera lo mismo. Pero es que no solamente es en España. En Europa también hay otros conflictos de menor intensidad, mayor intensidad, no lo sé porque solamente nos dan pinceladas, pero el conflicto que hay en Bélgica entre la parte del norte y la parte del sur, los flamencos y los valones, tampoco es pequeña, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿merece la pena todo? Según la economía dicen que la independencia de un determinado sitio, eso estabiliza el mercado, ¿no? Yo hasta el punto no lo sé. Lo que sí sé es de que nos están entre todos engañando y apelan a los sentimientos aquí y allí, ¿no?
Y eso es lo que a mí personalmente me duele. Si Cataluña coge la independencia y yo resulta que tengo familiares en Andalucía, seguiré yendo a verlo. Tenga que ir con un pasaporte o no me soliciten el pasaporte, ¿no? Por un lado, esto me revienta por la parte que apelan a la unión de España, va por los sentimientos y todo eso. Y por otro lado, también me fastidia bastante lo que desde un lado de aquí Hombre, mire que hacía rato que estaba abajo usted. Ya son aquí. Sí, no ya, pero como cada semana. Venga, José. Sí, hombre, es verdad que yo he bajado, me he fumado 2 cigarros y el señor estaba abajo. Bueno, ya estoy aquí. José. No sé, entonces yo lo que quería plantear, vuelvo a decir lo mismo, desde la parte lo más objetiva que podamos, es realmente si hay riesgo de fractura, de que España dentro de unos 20 años no sea España, que sean muchas otras cosas, pero en sí no sea España, o si no lo hay, que esto volverá todo a su cauce y que es imposible romper la unión de más con diferentes nombres, ¿no? Con el reino de Aragón propiamente como reino de Aragón, con el reino de monarquía hispánica cuando reinaban los reyes católicos, con el tiempo de Napoleón que estábamos sometidos a Napoleón, o con el nombre actual de España, sí, realmente seguiremos estando. Porque lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un cierto amor-odio, ¿no? Siempre decimos, es que allí, es que aquí. Yo también alguna vez me he planteado la historia y si en España, cuando entró el Borbón, cuando se hizo el decreto de Nueva Planta, en lugar de poner la capital de España, en lugar de Madrid, aquí se ha puesto el catalán, y en lugar de elegir el idioma catalán, que diga el idioma castellano como idioma predominante, y es elegido el catalán, ¿tendríamos este problema? Pero es que no hubiera podido ser nunca. ¿Por qué? No, yo pregunto, ¿por qué no podría ser? La respuesta Termina. Yo creo que sí que podría ser, porque en sí, cuando entró el Borbón, la guerra de secesión en sí fue la Primera Guerra Mundial. Todos lo planteamos en el término de que Cataluña pierde sus libertades. No, sí, Cataluña claro que perdió sus libertades, como las perdió Castilla, como las perdieron todos. Por lo tanto, yo creo que lo que se intentó hacer en la transición estaba bien hecho, pero se quedó cortito. El café para todos considero que es el eslabón de todos estos problemas que están saliendo ahora. Porque, por ejemplo, Castilla la dividimos en 5 trozos. Cantabria, lo que es ahora Cantabria, era Castilla. Estaba Extremadura, perfectamente era Castilla, ¿no? Y con lo cual eran 5 trozos. Yo creo que la división, en cambio de hacer el café para todos, que se hizo a través del Partido Socialista, el Estado de las Autonomías, que en muchos lugares de España no querían esas autonomías, yo creo que hubiese sido un cuerpo central que a cada Castilla, Extremadura, la Rioja incluso, otro cuerpo que hubiese sido Euskadi con Navarra, otro cuerpo que hubiese sido Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, y otro cuerpo que hubiese sido Andalucía, porque Andalucía, todo el que habla castellano, tienen un punto cultural diferente a lo propiamente dicho Castilla, ¿no? Entonces yo creo que de aquí nos vienen en cierta manera todas estas reminiscencias, aunque no creo que lo que llamamos hoy España llegue algún día a destruirse, ¿no? Posiblemente dentro de 200 años será otra cosa,
pero es que también será Francia, primero fueron los francos, después fue la Galia, bueno, sí, todos hemos ido teniendo pequeñas evoluciones que han ido hasta los tiempos actuales, que dentro de 200 años no se sabe lo que será. Simplemente era esto. ¿Ya está? ¿Sí? Ah,